Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. La casa de Amityville, Nueva York. Testimonio. Mi nombre es Daniel Lutz. Yo viví en esa casa. Lo que la gente no sabe es que todo comenzó casi desde la primera noche. Las puertas se azotaban solas, el ambiente era pesado, y algo me empujó por las escaleras. Mis padres decían que era imaginación, pero una vez mi madre vio una figura negra parada al pie de su cama. Ahí supimos que no estábamos solos. Datos reales. La familia Lutz se mudó a la casa donde Ronald DeFeo Jr. había asesinado a 6 miembros de su familia. Su testimonio inspiró libros y películas. Muchos expertos han debatido su veracidad, pero Daniel, el hijo mayor, ha mantenido por décadas que todo fue real. Relato basado en hechos reales, contado en primera persona por Daniel Lutz. Me llamo Daniel Lutz, y por muchos años traté de enterrar todo esto en lo más profundo de mi mente. Pero hay cosas que no desaparecen, no importa cuántas veces cierres los ojos o cambies de dirección cuando pasas por un espejo. Yo viví en la casa de Amityville. Y lo que viví ahí, todavía me persigue. Era diciembre de 1975. Tenía apenas 9 años cuando mi madre Kathy y su nuevo esposo, George, decidieron mudarse con nosotros 3, mis hermanos menores y yo, a una gran casa blanca con contraventanas negras en el 112 de Ocean Avenue, en el pueblo de Amityville, Nueva York. A simple vista era hermosa, casi de película. Un gran jardín, muelle privado y 3 pisos. Lo mejor, el precio era increíblemente bajo. A mis padres les pareció una ganga. Nadie preguntó por qué, pero desde la primera noche supe que algo estaba mal. No puedo explicarlo con lógica, pero el ambiente en esa casa era denso. No me sentía seguro ni siquiera en mi propia habitación. Al entrar, todo se sentía equivocado. Mi perro no dejaba de ladrar y, en cuanto lo soltamos al patio, corrió directo a una esquina y empezó a rascar el suelo como un desesperado. Esa primera noche, mientras todos dormían, yo me desperté por un ruido seco en el pasillo. Era como si alguien caminara arrastrando los pies, con paso pesado. Me asomé por la rendija de la puerta y no vi a nadie. Pero lo escuchaba, cada paso más cercano. Me metí bajo las cobijas y recé. Nunca antes había rezado. Los días siguientes todo fue en descenso. George empezó a cambiar. No comía, no se afeitaba y pasaba horas en el sótano, donde decía que sentía calor. Mamá intentaba fingir que todo estaba bien, pero no podía ocultar que estaba aterrada. Las puertas se abrían solas, los muebles se movían, los crucifijos en las paredes giraban hasta quedar boca abajo. Un día encontré una habitación detrás de un panel en el sótano. No estaba en los planos. Era un cuartito de menos de 2 metros cuadrados, con las paredes pintadas de rojo. Ahí no se podía respirar. Era como si el aire fuera otro. Mi madre se puso pálida cuando lo vio y pidió que lo cerraran de inmediato. La actividad se intensificó. Los ruidos por la noche se volvieron gritos. Objetos desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Las ventanas se abrían a medianoche y se cerraban con violencia. Las camas se sacudían. Pero lo peor fue cuando empecé a ver a alguien. Primero fue solo una figura de pie al fondo del pasillo. Una silueta oscura. Me quedaba congelado, sin poder gritar. Cuando prendía la luz, ya no estaba. Pero luego comenzó a acercarse. Cada noche, un poco más cerca. Una vez la vi parada junto a la cama de mi hermano pequeño, solo mirándolo dormir. No pude moverme. No pude hacer nada. Una mañana mi hermana Missy, de 5 años, apareció hablando con alguien que no podíamos ver. Dijo que su amiga Jodie la visitaba por las noches y le decía cosas sobre nosotros. Decía que Jodie tenía los ojos rojos y que a veces volaba. Una noche vi esos ojos desde la ventana. Eran 2 círculos rojos brillando desde el otro lado del cristal y estábamos en el 2.º piso. Mamá trajo un sacerdote para bendecir la casa. Apenas entró, algo lo hizo salir corriendo. Nos dijo que no podía estar ahí, que había una presencia poderosa que lo rechazaba. Dijo haber escuchado una voz masculina que le gritó, «Lárgate». No quiso volver nunca más. George empezó a tener sueños con asesinatos.
Decía que veía gente siendo ejecutada en esa casa. Soñaba con un hombre caminando por las habitaciones con una escopeta. Se despertaba sudando, gritando, y a veces, con moretones que no sabía cómo se había hecho. Una noche despertó a mamá diciéndole, ya no somos nosotros. No estamos solos aquí, la casa nos estaba volviendo locos. Yo perdí el control una vez. Me peleé con George. Lo golpeé. No sé qué me pasó. Sentía una rabia que no era mía. Mis manos se cerraban solas en puños y quería lastimar. Sentía que algo dentro de mí se reía. Después me encerré llorando en el baño por horas. No era yo. Una madrugada escuchamos pasos corriendo por la casa. Todos nos levantamos y bajamos juntos. Las luces se encendían y apagaban solas. La puerta principal estaba abierta y afuera no había nadie. De pronto, las paredes comenzaron a gotear un líquido negro. No era agua. Era espeso, como aceite. Mamá gritó. George empezó a rezar en voz alta. Y entonces, todo se detuvo. El silencio fue más aterrador que el caos. Solo se escuchaba la respiración agitada de todos nosotros. Algo nos miraba. Lo sentíamos. Esa noche, empacamos lo poco que pudimos y salimos corriendo. Abandonamos la casa. Nunca volvimos. Nunca recuperamos nuestras cosas. Ni siquiera los álbumes familiares. Después supimos lo que nadie nos contó al principio. Un año antes, un joven llamado Ronald DeFeo Jr. asesinó a toda su familia con una escopeta mientras dormían. 6 personas, sus padres y 4 hermanos. Dijo que las voces lo obligaron. Todos murieron en sus camas, sin señales de haber despertado. En la misma casa. En las mismas habitaciones. Nos dijeron que era una coincidencia. Que probablemente lo nuestro fue sugestionado. Que inventamos cosas por la presión. Pero no. Yo lo viví. Lo vi. Lo escuché. Sentí como esa casa me arrancaba pedazos de alma cada día. Nunca fui el mismo después de eso. Pasaron los años. Muchas personas han intentado desacreditar nuestro caso. Dicen que fue una farsa, una historia inventada para ganar dinero. Dicen que exageramos. Que mentimos. Pero yo te aseguro algo, no hay dinero en el mundo que compense el terror que vivimos. No me interesa convencer a nadie. Solo quiero que me crean cuando digo esto. Hay lugares que no quieren ser habitados. Lugares que guardan dolor, rabia y muerte. Lugares que respiran odio. La casa de Amityville es uno de ellos. Y si algún día pasas por Ocean Avenue, sigue de largo. El caso de la familia Snedeker, Connecticut. Testimonio. Nos mudamos para estar cerca del hospital donde trataban a nuestro hijo, sin saber que antes fue una funeraria. Empezamos a escuchar voces, ver sombras y oler carne podrida. Una noche, mi hijo gritó que una figura lo sujetaba por los tobillos. No era una pesadilla, tenía marcas. Carmen Snedeker. Datos reales. Este caso fue investigado por Ed y Lorraine Warren. Inspiró la película The Haunting in Connecticut. La casa realmente había sido una funeraria y, según testimonios, aún tenía restos de embalsamamiento en el sótano. Vivíamos en una funeraria embrujada, basado en el caso real de la familia Snedeker, Connecticut, 1986. Me llamo Carmen Snedeker, y por muchos años, dudé en contar esto con mis propias palabras. Lo que vivimos no fue una exageración, ni una historia inventada para salir en televisión. Fue real. Y no le deseo a nadie pasar por lo que nosotros vivimos en esa casa. Era 1986 cuando mi esposo Alan y yo recibimos una noticia devastadora. A nuestro hijo mayor, Philip, le diagnosticaron cáncer. Tenía apenas 13 años. Los médicos nos dijeron que debía someterse a tratamiento intensivo en el Hospital Universitario de Connecticut. Nosotros vivíamos en otro estado, y el viaje era agotador, diario. Pronto comprendimos que necesitábamos mudarnos cerca del hospital, al menos temporalmente. Encontramos una casa antigua de renta accesible en Meriden Avenue, Southington. Grande, silenciosa, con un sótano espacioso que parecía perfecto para que Philip tuviera privacidad y descanso.
Lo único extraño era que el dueño nos hizo firmar rápido, sin muchas preguntas, y nos dijo que algunas partes de la casa no se usaban por respeto al pasado. No entendí bien lo que quiso decir hasta que bajamos al sótano y descubrimos que la casa había sido, muchos años atrás, una funeraria. Al principio intentamos verlo con lógica. Son solo habitaciones, pensé. La vida sigue. Pero la casa tenía una presencia. Era como si algo habitara los muros, observándonos. El ambiente era espeso, incómodo. El silencio no era tranquilo, sino tenso, como si estuviéramos invadiendo un espacio que no nos pertenecía. Las cosas comenzaron de forma sutil. Philip, que dormía solo en el sótano, comenzó a tener pesadillas muy vívidas. Decía que había un hombre que lo observaba desde la esquina. Que no hablaba, pero su presencia era opresiva. Un día lo encontramos dormido en el suelo, con la puerta de su cuarto abierta. Dijo que alguien lo había arrastrado por los pies. Intentamos no alarmarnos. Pensamos que era producto del estrés, del tratamiento, de los medicamentos. Pero luego empezaron los olores. Un hedor insoportable aparecía por momentos en la casa, como carne en descomposición, y luego desaparecía sin razón. No importaba cuánto limpiáramos o ventiláramos. Después vino la actividad eléctrica. Las luces parpadeaban constantemente. Apagábamos focos y se encendían solos. Una noche, vi el televisor encenderse solo. Pero lo peor fue cuando comenzamos a escuchar voces. Eran murmullos que venían del sótano. Como si alguien conversara muy bajito. Una noche bajé con una linterna y la apagué de golpe al ver una figura oscura cruzar de una esquina a otra. No había nadie. No había forma de que alguien estuviera ahí. Mi sobrina Tammy, que también vivía con nosotros por un tiempo, empezó a comportarse extraño. Me decía que por las noches alguien se sentaba a los pies de su cama. Que le hablaban al oído. Que le tocaban el cabello. Mi esposo empezó a tener cambios también. De pronto se enfurecía sin razón. Rompía cosas. Me gritaba. Después se disculpaba, como si no recordara haberlo hecho. Era como si la casa lo estuviera consumiendo lentamente. Una madrugada, mientras dormíamos, escuchamos a Philip gritar. Bajé corriendo al sótano y lo encontré con la mirada ida, diciendo cosas sin sentido, como si hablara otro idioma. Cuando intenté tocarlo, gritó como si lo estuvieran quemando. Esa fue la primera vez que pensé que esto no era algo psicológico. Esto era otra cosa. Trajimos a un sacerdote. Al bendecir la casa, se negó a bajar al sótano. Dijo que el ambiente ahí era opresivo, que se sentía como una cárcel espiritual. Nos dijo que algo había sido invocado ahí, algo que no se había ido. Intentamos seguir con nuestras vidas. Con el tratamiento. Con la escuela. Con la rutina. Pero la casa no lo permitía. Una noche, mi hija menor empezó a gritar. Fui corriendo y me dijo que había una mujer parada frente a su cama, que la observaba sin ojos. Dijo que no caminaba, que flotaba. Y esa noche, todos dormimos en la sala, con las luces encendidas. Descubrimos que en el sótano aún existía el antiguo cuarto de embalsamamiento. Había restos de herramientas. Una camilla oxidada. Y en un armario empotrado, encontramos lo que parecía ser un libro antiguo, con símbolos que no entendíamos. No nos atrevimos a tocarlo. Poco después, Philip comenzó a decir que escuchaba voces que le pedían que hiciera daño. Que no lo dejaban dormir. Que no podía más. Tuvimos que internarlo unos días por su seguridad. Fue entonces cuando contactamos a Ed y Lorraine Warren. Ellos ya eran conocidos por investigar casos paranormales en Nueva Inglaterra. Al llegar, Lorraine entró en la casa y se detuvo en seco frente al sótano. Aquí no solo hay espíritus, dijo. Aquí hay algo demoníaco. Las investigaciones duraron semanas. Lorraine afirmaba que se habían hecho rituales extraños en el sótano. Que lo que se había invocado seguía atrapado entre esas paredes. Dijo que la funeraria fue escenario de prácticas poco éticas. Que algunos cuerpos eran usados para fines distintos al embalsamamiento tradicional. Yo no sabía qué pensar. Solo quería que mi familia estuviera a salvo. Se realizó una limpieza espiritual. Varias misas. Una especie de exorcismo menor.
Las manifestaciones disminuyeron, pero nunca desaparecieron del todo. Finalmente, decidimos mudarnos. No importaba el costo. No podíamos seguir viviendo ahí. Al dejar la casa, sentí una mezcla de alivio y miedo. Miedo de que algo nos siguiera. Miedo de que lo que vimos, lo que vivimos, fuera solo una fracción de lo que realmente estaba ahí. Nunca buscamos fama. Nunca quisimos que esto se hiciera público. Pero el caso se volvió conocido. Escribieron libros. Hicieron películas. Muchos nos acusaron de mentir. Otros nos compadecieron. Yo solo sé lo que vi. Lo que viví. Lo que sentí cada noche al cerrar los ojos y temer que al abrirlos viera otra vez esa figura parada frente a mí. Mi hijo sobrevivió al cáncer. Y eso es lo único que importa para mí. Pero algo de esa casa se quedó con todos nosotros. Una parte invisible. Una herida que no sana. Un miedo que nunca se va. Y cuando alguien me pregunta si creo en fantasmas, yo no respondo. Solo sonrío y digo, ojalá nunca tengas que vivir en una casa como esa. La casa Sally, Kansas. Testimonio. Nos mudamos buscando tranquilidad. Pronto comenzaron los ruidos, pasos y voces de niña. Mi esposo amanecía con rasguños. Una vez, al bajar al sótano, sentí que alguien me empujó con odio. No quise volver a bajar sola nunca más. Deborah Peckman. Datos reales. La casa fue escenario de una investigación paranormal muy conocida. Los dueños incluso invitaron a equipos televisivos. Se cree que el espíritu de una niña fallecida en una cirugía mal hecha aún ronda el lugar, aunque algunos investigadores creen que hay algo más oscuro. Mi nombre es Tony Peckman. No soy medium, ni cazafantasmas, ni mucho menos alguien que disfrute hablar de estas cosas. Lo que voy a contarles cambió mi vida, marcó mi matrimonio y casi termina conmigo. Todo comenzó en 1993, cuando mi esposa Debra y yo buscábamos un lugar tranquilo donde formar una familia. Ella estaba embarazada de nuestro primer hijo y queríamos estabilidad. Un amigo nos habló de una casa en Atchison, Kansas. Era pequeña, de 2 pisos, algo antigua, pero bien cuidada y con un precio accesible. Tenía todo lo que necesitábamos. Desde el primer día, algo no se sentía del todo bien. No eran grandes cosas, al menos al principio. Puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban sin motivo, objetos que aparecían en lugares distintos de donde los habíamos dejado. Pensamos que era el estrés de la mudanza. O que estábamos cansados. Pero no. Era otra cosa. Debra fue la primera en decirlo en voz alta. Siento que alguien más está aquí. Yo me reí. No por burla, sino por nerviosismo. Pero ella lo decía en serio. Decía que sentía que alguien nos observaba todo el tiempo. Que el ambiente era pesado en ciertas partes de la casa, especialmente en la habitación del fondo, donde pensábamos poner la cuna del bebé. Una noche, mientras veíamos televisión, escuchamos claramente el llanto de un niño. Era suave, como un sollozo ahogado. Subimos corriendo las escaleras pensando que algo le pasaba al bebé, pero nuestro hijo ni siquiera había nacido. No había nadie más en la casa. Debra insistió en traer a una amiga suya, alguien sensible, según dijo. Esta mujer, nada más entrar, se quedó parada en seco y dijo, aquí hay una niña. Está molesta. Se siente traicionada. Yo me burlé de la idea. Pero esa noche, mientras dormía, algo me despertó. No sé si fue un ruido o una sensación, pero abrí los ojos y juro que vi a una niña parada junto a la cama. No tendría más de 7 años, cabello oscuro, vestido blanco antiguo. No hablaba. Solo me miraba. Cuando parpadeé, ya no estaba. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que había sido un sueño. Pero tenía un rasguño en el brazo. Uno largo, delgado y rojo. Como hecho por una uña pequeña. Lo comenté con Debra, que se limitó a decir, te lo dije. Días después, mientras estaba solo en la casa, sentí un ardor en la espalda. Me revisé frente al espejo y tenía 3 marcas como zarpazos. No me había golpeado. No me había rascado. Fue como si algo invisible me hubiera atacado sin tocarme. Ahí empecé a asustarme de verdad. Nos pusimos en contacto con investigadores paranormales.
La historia de la casa comenzó a salir a la luz. Al parecer, muchos años atrás, un médico vivió ahí con su familia. Usaba una de las habitaciones como clínica improvisada. Una de sus pacientes fue una niña llamada Sally, que murió durante una cirugía de emergencia, supuestamente sin anestesia. Se decía que gritó tanto que su voz quedó impregnada en esas paredes. Cuando escuché eso, me temblaron las manos. Durante las siguientes semanas, las cosas se intensificaron. La televisión se encendía sola. Las lámparas explotaban. Las figuras de porcelana de Debra se rompían sin que nadie las tocara. Nuestra perra se negaba a entrar a ciertas habitaciones y se quedaba mirando hacia una esquina como si alguien estuviera ahí, pero lo peor era cuando me quedaba solo. Una tarde, mientras Debra hacía compras, estaba revisando unas cajas en el sótano. De pronto, sentí que alguien me tocó la nuca. Me giré bruscamente, y no había nadie. Pero entonces, todas las luces del sótano se apagaron de golpe. Subí corriendo las escaleras y al llegar al segundo piso, la puerta se cerró tras de mí con fuerza. Me encerró. Golpeé. Grité. No se abría. Cuando finalmente lo hizo, todo estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. Mi carácter cambió. Me volví irritable. Empecé a tener pensamientos agresivos. No dormía bien. Me despertaba empapado en sudor, con pesadillas de una niña gritando, de manos frías que me sujetaban por los tobillos, de algo oscuro que me quería dentro de esa casa. Durante una visita de los investigadores, llevaron cámaras y sensores. Una cámara grabó claramente un orbe flotando en el cuarto del bebé. Otra registró una figura negra que cruzó el pasillo. Pero lo más inquietante fue una grabación de audio en la que, durante el silencio total, se escucha una voz suave que dice, «No es tuyo». Nosotros no la escuchamos en ese momento, pero cuando nos lo mostraron, sentí un escalofrío recorrerme. Una noche, mientras cuidábamos al bebé, escuchamos fuertes golpes en la cocina. Fuimos corriendo y vimos que todas las sillas estaban caídas. Una cuchara giraba sola en el suelo. En la pared, con trazos pequeños y torcidos, alguien había escrito, «Él no me quiere». Yo ya no sabía si me estaba volviendo loco. Debra quería irse, pero no teníamos a dónde. Cada día que pasábamos ahí era más difícil. La casa nos consumía. Me volví obsesivo. Me sentaba durante horas frente a la puerta del cuarto del bebé, esperando ver si algo se movía. Una noche vi como una muñeca se levantó del suelo y cayó por sí sola. Mi hijo se enfermó. No era nada físico. El médico decía que estaba bien, pero no dejaba de llorar. No dormía. Miraba a la nada. A veces parecía seguir a alguien invisible con los ojos. Lo más aterrador que me pasó fue una madrugada. Me desperté con la sensación de que me faltaba el aire. Sentía algo pesado sobre mi pecho. Abrí los ojos y vi el rostro de la niña. Estaba sobre mí. Pero ya no era dulce. Tenía los ojos oscuros, el rostro deformado, la boca abierta como si gritara, pero no salía sonido. Me desmayé. Me llevaron al hospital esa noche. Pensaron que era estrés. Pero yo sabía lo que era. Era ella. Volvimos solo para empacar. No aguantábamos más. Mientras recogíamos las últimas cosas, escuchamos un golpe seco en la planta baja. Bajamos y encontramos una fotografía nuestra en el suelo, con el vidrio roto. En el reverso, escrito con lo que parecía carbón, decía, «No debieron venir». Nos fuimos esa misma noche. Años después, el caso se volvió famoso. Programas de televisión, documentales, reportajes. Todos querían saber sobre la casa de Sally. Algunos incluso querían entrar a vivir ahí, como si fuera un juego. Pero para mí, no hay nada divertido en eso. Lo que viví ahí, fue real. Hoy tengo pesadillas de vez en cuando. No he vuelto a ser el mismo. Siento que algo de esa casa aún me acompaña. A veces, en la madrugada, escucho pasos en mi casa actual. O veo sombras por el rabillo del ojo. No se van del todo, y cuando me preguntan si todo fue una exageración, una historia para la televisión, solo digo, quédense ustedes una sola noche ahí. Solo una. Luego hablamos. La casa Villisca Axe Murder, Agua. Testimonio,
moderno. Trabajo como guía en la casa museo. A veces, al cerrar, escucho susurros en la planta de arriba. En ocasiones, las puertas se cierran solas y hay cambios bruscos de temperatura. Una vez, un visitante salió corriendo llorando porque dijo que una mujer le gritó al oído que se fuera. Datos reales. En 1912, 6 niños y 2 adultos fueron brutalmente asesinados en esa casa con un hacha. El asesino nunca fue identificado. Hoy, se ofrece como atracción turística y sitio de investigaciones paranormales. Muchos aseguran haber sentido presencias o ver figuras en las habitaciones. Me llamo Tomás Rivas, soy técnico en fotografía forense y durante años trabajé en escenas del crimen. He visto cosas que le quitarían el sueño a cualquiera, pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví en esa maldita casa en Villisca, Iowa. Era 2015 cuando acepté acompañar a un grupo de investigadores paranormales como técnico de grabación y fotografía. Me llamaron porque querían capturar evidencia sólida, fotos, video, registros de audio. El lugar, la tristemente célebre casa de los asesinatos con hacha de Villisca. En 1912, 8 personas fueron brutalmente asesinadas ahí, mientras dormían. Una familia entera, los Moore, padre, madre, 4 hijos y 2 niñas invitadas. Nunca atraparon al asesino. Usó el hacha del propio señor Moore y, según reportes, cubrió los espejos, tapó los rostros de las víctimas y se quedó dentro de la casa horas después de los crímenes. La historia me parecía trágica, sí, pero no me preparó para lo que venía. Llegamos a eso de las 6 de la tarde. La casa era pequeña, antigua, con una fachada blanca, ventanas angostas y una tranquilidad incómoda. Estaba casi intacta, preservada como museo. Todo se veía como si la familia Moore aún viviera allí, camas antiguas, juguetes de época, fotografías originales enmarcadas. Era como entrar en un lugar congelado en el tiempo, y algo en el aire parecía advertirte que no eras bienvenido. El equipo de investigación, compuesto por 5 personas, colocó cámaras nocturnas, grabadoras de EVP, sensores de movimiento y otros aparatos. Yo instalé flashes automáticos y una cámara térmica en el pasillo entre los cuartos. Decidimos pasar toda la noche. Hasta ese momento, yo era escéptico. Había oído rumores, visto videos en YouTube, pero siempre pensé que la sugestión hacía la mayor parte del trabajo. Hasta que todo comenzó a cambiar. A eso de las 11:30 de la noche, el ambiente se volvió denso. No hay otra forma de explicarlo. Era como si el aire pesara más. Nadie hablaba. Nos mirábamos en silencio. Y luego, escuchamos el primer ruido, pasos en el piso de arriba. Todos estábamos en la planta baja. Pensamos que era una broma de uno de los chicos. Subimos con cuidado, cámara en mano. El pasillo estaba vacío. Revisamos las habitaciones, nada. Pero en el cuarto de los niños, uno de los juguetes, una pequeña pelota roja, comenzó a rodar por sí sola. Uno de los investigadores dijo, «Sally, ¿Lena? ¿Están aquí con nosotros?» Y la pelota se detuvo. Nadie se movió. Nadie respiró. Luego se elevó apenas 1 centímetro del suelo, y cayó. Yo no creía en nada de esto. Hasta ese momento, a las 1 de la mañana, estábamos sentados en la cocina, revisando las grabaciones. Las luces parpadearon. No una vez. Varias veces, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Luego, escuchamos claramente un golpe seco en el techo. Luego otro. Y otro. Como si algo pesado cayera repetidamente sobre el suelo de arriba. Subimos todos juntos. En el cuarto principal, las cobijas estaban hechas un nudo, como si alguien hubiera estado peleando contra algo en la cama. En la pared, aparecieron 3 marcas. No estaban antes. Eran como arañazos. Las fotografié de inmediato. A las 2:15 de la mañana, me ofrecía quedarme un rato solo en el pasillo con una grabadora y mi cámara térmica. Me senté en el suelo, frente al cuarto de los niños. No pasó nada al principio. Pero luego empecé a sentir que alguien respiraba muy cerca de mí. No lo escuchaba con claridad, pero lo sentía. El aire moviéndose. La presión. Saqué una foto rápida hacia la habitación.
Cuando vi la imagen, mi cuerpo se paralizó. Había una silueta, pequeña, como de una niña, de pie junto a la cama. Solo la vi en la foto. Cuando levanté la mirada, no había nada. Y entonces escuché lo peor. ¿Por qué me mató? Fue un susurro. Una voz de niña. Lo juro por lo más sagrado. No venía de la grabadora, ni de los valquis. Estaba justo al lado mío. Salí corriendo por las escaleras. Bajé como loco. Nadie me dijo nada. Todos estaban pálidos. Uno de los sensores se había activado sin explicación en el ático, donde nadie había subido. Al revisar la cámara térmica que dejamos ahí, vimos lo que parecía un rostro. Solo por un segundo, ya nadie se reía. Uno de los chicos, Isen, decidió hacer una sesión de grabación en el cuarto principal. Encendió una vela, se sentó con la grabadora en la mano y comenzó a hablar solo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué sigues aquí? Después de 10 minutos salió en silencio, blanco como papel. Solo dijo, no quiero volver a ese cuarto. Nunca. Revisamos el audio más tarde. A su pregunta ¿por qué sigues aquí?, una voz ronca respondió, porque aún tengo trabajo. Nadie supo qué decir. Yo me ofrecí a quedarme un rato en el cuarto de los niños, como una especie de último intento de captar algo. Tenía mi cámara colgada al cuello y la linterna en mano. Me senté en el borde de la cama. Empecé a hablar en voz baja, como si realmente creyera que alguien podía escucharme. Siento mucho lo que pasó aquí. No debieron morir así. Y entonces, una sensación helada me recorrió el cuerpo. Como si una mano me hubiera tocado el brazo. Luego, vi cómo la puerta se cerraba lentamente sola. El pestillo se giró. Me quedé encerrado. Grité. Golpeé. Nadie contestó. La linterna comenzó a fallar. Se apagó por completo. Me quedé a oscuras. El silencio era absoluto hasta que lo oí. Pasos. Alguien caminaba dentro del cuarto. Pero no se veía nada. Solo sentía la presión en el aire. Sentía que no estaba solo. Que alguien, me miraba desde la oscuridad. Y entonces, algo me empujó. No caí, pero el golpe fue claro. Y detrás de mí, una voz. Tú no eras parte. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Todos estaban del otro lado. Me vieron sudando, temblando. Me revisaron la espalda y tenía 3 marcas, como las de un hacha. No cortaban, pero estaban ahí. Fotografías, video. Todo documentado. Salimos de esa casa al amanecer. No he vuelto desde entonces. No quiero hacerlo. Y cuando la gente me pregunta si creo en fantasmas, solo muestro una de las fotos que tomé esa noche. En ella, claramente, se ve un rostro infantil mirando por la ventana del cuarto de los niños. Y esa casa estaba vacía. La mansión Myrtles, Luisiana. Testimonio. Soy recepcionista aquí desde hace 6 años. He visto lámparas moverse, pasos en escaleras vacías y hasta sombras cruzar el pasillo. Una noche, una huésped salió gritando porque vio a una mujer parada al pie de su cama. Dijo que tenía un turbante y una mirada muy triste. Datos reales. Se considera una de las casas más embrujadas de Estados Unidos. Se dice que una esclava llamada Choe fue asesinada y su espíritu aún ronda la casa. Hay al menos 12 muertes documentadas ahí y múltiples reportes de apariciones. La mujer del turbante en la escalera. Basado en hechos reales, Mansión Myrtles, Luisiana. Me llamo Ana Lucía Mendoza y soy recepcionista en la Mansión Myrtles desde hace 6 años. Podría decir que mi trabajo es como el de cualquier otro hotel de lujo en un sitio histórico, dar la bienvenida a los huéspedes, coordinar recorridos y asegurarme de que todo funcione en una casa que, por fuera, parece sacada de una postal sureña, pero la realidad es otra. Aquí, el tiempo se siente distinto. El silencio tiene vida. Y por las noches, cuando todos duermen, esta casa cobra un pulso propio que no tiene nada que ver con lo humano. Porque la mansión no está vacía. Nunca lo ha estado. Recuerdo perfectamente mi primera semana. Era octubre, y aunque sabía que la casa tenía fama de estar embrujada, pensé que eran solo leyendas locales. Marketing para turistas, me decía. Pero al segundo día, mientras caminaba por el pasillo rumbo a la recepción nocturna, vi algo que no puedo olvidar.
Pasé junto al gran salón, que estaba vacío, y una lámpara de aceite colgante comenzó a balancearse suavemente. No había brisa, ni ventanas abiertas. Me detuve, sentí como el vello de mis brazos se erizaba, y justo entonces, la lámpara se detuvo en seco. Como si alguien la hubiera sujetado. Tragué saliva y seguí trabajando. No dije nada. Con los días, empecé a notar otras cosas. Escuchaba pasos en la escalera de madera, los más claros que he oído en mi vida, incluso cuando no había nadie hospedado. Me levantaba a mirar, y no había nadie. Una vez, vi una sombra cruzar el pasillo. Pensé que era mi compañera, pero ella no estaba en el turno esa noche. Luego vino la noche de la huésped. Una mujer de unos 50 años, educada, reservada. Se registró para pasar una sola noche. Le dimos la habitación General Bradford, una de las más solicitadas. A eso de las 2 de la mañana, bajó gritando. Literalmente gritando. Sus palabras exactas fueron: había una mujer parada al pie de mi cama. Llevaba un turbante. Me miraba como si supiera algo de mí. La señora temblaba. Su rostro estaba pálido, las manos le sangraban un poco de tanto apretar las sábanas al salir corriendo. Yo intenté calmarla, y aunque llamamos a emergencias por protocolo, se negó a volver a entrar a la habitación. Salió esa misma noche. Eso fue lo que me obligó a investigar seriamente la historia. Descubrí el nombre que no muchos aquí se atreven a decir: Chloe. Dicen que fue una esclava en esta casa a principios del siglo XIX. Que tuvo un entendimiento con el dueño de la mansión y que después fue castigada por escuchar conversaciones privadas. Le cortaron una oreja y desde entonces usaba un turbante. Cuentan que, en venganza, Chloe envenenó un pastel que causó la muerte de 2 niñas y su madre. La atraparon. Otros esclavos, temiendo represalias, la colgaron de un árbol frente a la casa y arrojaron su cuerpo al río, y desde entonces su espíritu vaga por la mansión. Muchos creen que es una historia inventada. Pero yo no. No después de lo que vi con mis propios ojos. Una noche de tormenta, mientras preparaba la recepción para los nuevos huéspedes, escuché pasos corriendo en el piso de arriba. Parecían de un niño. Revisé en el sistema, la habitación estaba vacía. Subí. Al llegar al pasillo, escuché risas. Me acerqué al cuarto y la puerta estaba entornada. Toqué. Nadie contestó. Abrí lentamente y la habitación estaba vacía. Pero las sábanas de la cama estaban arrugadas, como si alguien se hubiese sentado. Había una marca de una mano en el espejo empañado, como si alguien acabara de apoyarse allí. Bajé sin decir una palabra. Esa misma noche, cuando fui a cerrar la puerta principal, vi algo en el reflejo del vidrio, una mujer. No detrás de mí, sino al fondo del salón. Llevaba un vestido antiguo. Y un turbante. Me giré de inmediato. El salón estaba vacío. Cuando volví a mirar el reflejo, ya no estaba. Después de eso, comencé a tener sueños. Pesadillas. Siempre con la misma figura, una mujer de piel oscura, ojos tristes, parada al pie de mi cama. No decía nada. Solo me miraba. A veces se acercaba lentamente y extendía la mano. Me despertaba sudando, con el corazón desbocado. Y una mañana, al despertar, encontré un aro dorado en el suelo de mi habitación. Un pendiente antiguo, doblado. Nadie supo explicarme de dónde salió. Consulté a una guía más antigua que trabajaba ahí desde hacía décadas. Me miró a los ojos y me dijo sin rodeos: ya te eligió. No le temes, por eso se acerca. Desde entonces, he aprendido a convivir con ella. No todos la ven, pero cuando lo hacen, siempre es igual, al pie de la cama. No grita. No corre. Solo observa. Como esperando algo. Una vez, un grupo de turistas trajo a una medium. Yo estaba en recepción cuando la mujer bajó, pálida, con lágrimas en los ojos. Me dijo: hay tanto dolor aquí. No de odio, de arrepentimiento. Y luego añadió: ella no quiere irse. Está buscando perdón. Pero no de nosotros, de sí misma. Con el tiempo, descubrí más cosas. Algunos empleados han renunciado. Una chica del servicio vio su reflejo en un espejo que estaba cubierto con tela.
Dijo que era como si algo le hablara en su idioma sin palabras. Una pareja que vino a celebrar su aniversario se marchó antes de terminar su estancia. La esposa afirmaba que, en la madrugada, alguien le acarició el cabello. Y cuando se giró, creyendo que era su esposo, él seguía dormido, de espaldas. Otra vez, un niño pequeño dijo que había jugado con una señora que tenía la cabeza envuelta, pero que no quería que su mamá la viera porque estaba muy triste. Lo más impactante para mí sucedió hace solo unos meses. Me tocó cubrir el turno nocturno completo. Todo estaba tranquilo. Me senté a escribir unas notas en el registro de huéspedes cuando, de pronto, sentí una ráfaga helada. Las velas, que siempre mantenemos encendidas por tradición, parpadearon hasta casi apagarse, y entonces la vi, en la escalera, una mujer. Morena. Vestido largo. Un turbante blanco. Estaba parada en el segundo escalón, mirándome fijamente. No se movía. No hablaba. Pero sus ojos eran lo más triste que he visto en mi vida. No sentí miedo. Sentí una pena profunda. Como si algo en mí entendiera su sufrimiento. Parpadeé. Y desapareció. Esa fue la última vez que la vi. Pero desde entonces, por las noches, cuando el viento sopla fuerte y los árboles crujen como si recordaran, me parece escuchar sus pasos otra vez. Siempre suaves. Siempre subiendo y bajando. He aprendido a hablarle. Cuando cierro recepción, siempre digo en voz baja, buenas noches, Choe. Gracias por cuidarnos. Y aunque muchos piensen que estoy loca, sé que no estoy sola, porque esta mansión, entre sus muros antiguos y sus retratos llenos de polvo, guarda algo más que historia. Guarda una vida atrapada. Un alma que no encuentra paz. Y hasta que eso ocurra, seguirá caminando por los pasillos, mirando desde la escalera, esperando. La Casa Wally, San Diego, California. Testimonio. Soy guía del lugar y a veces nos negamos a cerrar la casa solos. Luces que se prenden solas, risas de niños, pasos en los pasillos. Una vez me encerraron en la oficina y la puerta no tenía seguro. Cuando logré abrir, el pasillo olía a pólvora. Datos reales. Construida sobre un antiguo lugar de ejecución pública, fue casa, tribunal y tienda. Varias personas murieron en el lugar, incluido un hijo de la familia Wally. Es sitio turístico y figura en múltiples programas de fenómenos paranormales. La oficina que nunca se debe cerrar solo. Relato basado en hechos reales, Casa Wally, San Diego. Mi nombre es Luis Escobar y trabajo como guía histórico en la Casa Wally, en Old Town, San Diego. A lo largo de los años, he contado la misma historia cientos de veces a miles de turistas. La casa fue construida en 1857 por Thomas Whaley. Fue residencia familiar, tribunal, tienda y hasta teatro. También, uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Lo curioso es que uno no siempre cree en lo que dice, hasta que lo vive. Cuando entré a trabajar ahí, no le daba importancia a los rumores. Pensaba que eran exageraciones para atraer visitas. Que las leyendas de la mujer vestida de blanco, los niños riendo por las noches, o las luces que se prenden solas eran solo eso, leyendas. Me equivoqué. La primera vez que algo extraño me pasó fue en una tarde lenta, cuando no había visitantes. Me ofrecí a cerrar la casa. Eran casi las 6, y como siempre, hacía un último recorrido para asegurar que todo estuviera en orden. Al llegar al antiguo despacho de Thomas Whaley, la que ahora usamos como oficina administrativa, noté que la puerta estaba entornada. Entré a revisar. Nada raro. Cuando quise salir, la puerta no se abría. No tenía seguro. No había viento. No había nadie más. Golpeé. Intenté girar la manija. Nada. Estuve encerrado unos 5 minutos. Cuando finalmente logré abrirla, sentí un olor extraño. Fuerte. Áspero. Olía a pólvora. Como si alguien acabara de disparar un arma en el pasillo. No dije nada a mis compañeros. Pensé que había sido mi imaginación. Hasta que, al día siguiente, una compañera me dijo, ¿también te encerraste ayer en la oficina? Solo la miré, sin responder. Con el paso del tiempo, comenzaron a pasar más cosas. Una noche, mientras guiaba a un grupo pequeño en el segundo piso, una niña entre los visitantes empezó a reír. Dijo que la otra niña le hacía cosquillas.
No había otra niña. En esa misma visita, una mujer pidió salir antes de tiempo. Decía que sentía que alguien le tocaba la nuca y que oía un murmullo constante al oído. Estaba tan pálida que pensé que se iba a desmayar. Esa noche, cuando revisamos las cámaras de seguridad, vimos claramente cómo una puerta se cerraba sola, justo detrás de mí. Y no había corriente de aire. Después de eso, ya no pude negar lo que estaba ocurriendo. La casa estaba viva. O más bien, llena de presencias que no se habían ido. Me tocó vivir varias cosas que jamás olvidaré. Una madrugada, acepté acompañar a un equipo de documentalistas. Querían grabar un especial nocturno. Solo estaríamos 4 personas en toda la casa. Me quedé con ellos más por precaución que por interés. Y porque ya me costaba quedarme solo ahí. A eso de las 2 de la mañana, mientras grababan en la antigua sala del tribunal, escuchamos pasos pesados en el piso superior. Pero no eran pasos normales. Sonaban como botas arrastrando, lentas, firmes. Subimos juntos. Todo parecía en orden. Pero en una de las habitaciones, la cuna que forma parte del museo estaba meciéndose sola. Muy lentamente. Nadie la tocó. Uno de los camarógrafos comenzó a grabar. Y entonces, desde el pasillo, se escuchó una carcajada, una risa aguda. De niño, no voy a mentir. Sentí el cuerpo frío. Como si la sangre dejara de correrme por segundos. Otro momento que jamás olvidaré fue cuando una turista salió llorando de la habitación donde se exhiben documentos judiciales. Decía que un hombre le había gritado. Pensamos que había confundido algún sonido ambiental. Pero cuando fuimos a revisar, uno de los expedientes antiguos estaba en el suelo, abierto. Y la cinta de seguridad mostraba una sombra pasando justo detrás de ella, aunque no había nadie más ahí. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que ciertos eventos se repetían en ciclos. Las luces del segundo piso siempre parpadean a las 9:17 de la noche. Algunos dicen que fue la hora en que murió uno de los hijos de los Wally. Y varias veces, empleados hemos escuchado el piano sonar cuando no hay piano en la casa. Una noche, me atreví a quedarme completamente solo. Quería demostrarme que era sugestión. Que todo tenía explicación. Fue un error. A eso de las 3 de la mañana, mientras revisaba los inventarios en la oficina, escuché un golpe fuerte en la puerta del tribunal. Me levanté, fui a revisar. Nadie. Volví. 10 minutos después, otro golpe. Esta vez más cerca. Como si algo se acercara paso a paso. En ese momento, las luces del pasillo se apagaron solas. Tomé mi linterna. Salí con el corazón en la garganta. Al llegar al pasillo, todo estaba en silencio, excepto por un sonido que me paralizó, una respiración. Lenta. Profunda. Detrás de mí, me giré. Nada. Volví a entrar a la oficina y la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Como la primera vez, intenté abrirla. Nada. Esta vez duré encerrado más de 20 minutos. Y el olor a pólvora era más fuerte que nunca. Me ardían los ojos. No podía respirar bien. Sentía que algo me vigilaba, desde dentro. Cuando por fin logré salir, caí al suelo jadeando. No dormí esa noche. Ni las siguientes. Desde entonces, me niego a cerrar la casa solo. Lo mismo hacen varios compañeros. Y ya es costumbre que dejemos luces encendidas. Que nunca estemos más de 2 en la oficina. Que nunca hablemos demasiado de los eventos, como si decirlos en voz alta los hiciera más reales. Porque esta casa no es solo una atracción turística. Es una trampa de tiempo. Un sitio donde el dolor, la muerte y la desesperación están atrapados. Y a veces, se manifiestan. No todas las presencias son malas. Algunos dicen que el espíritu de Violet Whaley, la hija que se suicidó dentro de la casa, aún ronda en silencio. Otros creen que Thomas aún cuida el lugar. Pero hay algo más antiguo. Más oscuro. Recordemos que esta casa fue construida sobre un antiguo lugar de ejecuciones públicas. Muchos creen que eso dejó una huella imborrable. Un rastro de violencia. Un eco de muerte. Yo lo he sentido. Y aunque me siga dedicando a contar la historia para los visitantes, lo que nunca cuento,
y que ahora solo tú sabes, es que a veces, cuando paso lista antes de cerrar, escucho un presente en la habitación vacía, y esa voz no es de nadie que esté en el registro. De Hensdale House, Nueva York. Testimonio. Nos mudamos en los años 70. Las luces se apagaban solas, escuchábamos cantos extraños en el bosque y animales muertos aparecían en el jardín. Pedimos ayuda a un sacerdote, pero después del exorcismo las cosas empeoraron. No podíamos dormir. Una voz me dijo que me matara. Clara Dandy, antigua dueña. Datos reales. Esta casa fue escenario de un exorcismo documentado. Años después, investigadores aún afirman que hay presencias hostiles. Se realizan tours paranormales regularmente. Relato basado en hechos reales, Nueva York, años 70. Me llamo Clara Dandy. Esta es la primera vez que cuento todo de corrido, sin callarme nada. No para asustar, sino para liberar algo que sigo cargando desde hace décadas. Porque lo que vivimos en esa casa fue real. Y a veces, todavía lo sueño. Era 1973 cuando mi esposo Phil y yo decidimos mudarnos con nuestros hijos a una vieja casa rural, alejada de todo, en las montañas de Instale, Nueva York. Queríamos una vida tranquila, sin el ruido ni la velocidad de la ciudad. El precio era sorprendentemente bajo, pero no hicimos muchas preguntas. Estábamos cansados y necesitábamos empezar de nuevo. La casa era grande, de 2 plantas, con un bosque denso detrás. Tenía su encanto. Una chimenea antigua, un porche de madera y una vista preciosa hacia las colinas. Pero desde el primer día, algo no encajaba. Lo primero fueron las luces. Se apagaban sin razón. No era el sistema eléctrico, lo revisamos varias veces. Estaban perfectas, pero parpadeaban, se apagaban, luego regresaban sin que nadie tocara nada. Después llegaron los sonidos. Era como si alguien cantara en el bosque, lejos, entre los árboles. Voces extrañas, melodías que no reconocíamos. A veces parecían cánticos en otro idioma. Otras, simplemente lamentos. Phil pensaba que era el viento. Que quizás había animales. Pero entonces empezaron a aparecer cadáveres de animales en el jardín. Pájaros, gatos, incluso un zorro. Todos muertos sin sangre. Como si alguien, o algo, se los hubiera llevado y devuelto. Una tarde, mi hija pequeña dijo que una señora sin cara la espiaba desde la ventana. Yo le dije que seguramente era un sueño. Pero esa misma noche, vi claramente una figura blanca parada entre los árboles, a pocos metros de la casa. No se movía. No hacía ruido. Solo estaba ahí, mirándonos. Intenté convencerme de que era una alucinación. Que eran nervios. Pero entonces comenzaron los sueños compartidos. Mi hijo mayor se despertó gritando porque soñó que una mujer le arrancaba los dientes. Al día siguiente, yo soñé con lo mismo. Nunca habíamos hablado de eso. Llamamos a un sacerdote local. Le contamos lo que pasaba y aceptó bendecir la casa. Cuando entró, se detuvo en seco frente a la escalera. Dijo que sentía algo muy pesado. En la sala, comenzó a rezar. La cruz que traía en el cuello se partió en 2. Así, de la nada, terminó la bendición, sudando, pálido. Nos dijo que nos alejáramos por unos días. Que algo estaba en esa casa y no era feliz con nuestra presencia. Hicimos caso. Fuimos a casa de unos familiares y regresamos después de una semana. Lo que encontramos nos heló la sangre. Los muebles estaban fuera de lugar. La mesa de la cocina estaba volcada. Las sillas, rotas. Había marcas en las paredes, como zarpazos. En el baño, una palabra escrita con lo que parecía barro, pero olía a carne podrida. Salgan. Ese fue el momento en que comprendimos que no podíamos seguir fingiendo. Las noches se volvieron imposibles. Los pasos en el techo, las puertas que se abrían y cerraban solas, las voces murmurando. Todo empeoró. Comencé a escuchar cosas en mi cabeza. Palabras que no podía entender, hasta que un día sí las entendí. Estaba sola, barriendo el pasillo. Y sentí que alguien me hablaba, suave, junto a mi oído. Mátate. Es la única forma. Me paralicé. Tiré la escoba. Salí corriendo al jardín. No se lo conté a Phil al principio.
Pero después lo escuchó también. Una voz, desde el baño, diciéndole que nos abandonara. Que nos dejara. Que él no era parte de la casa. Dormimos con la luz encendida durante semanas. Los niños lloraban todo el tiempo. Veían cosas. Decían que una sombra flotaba en el techo y que había alguien escondido detrás de los espejos. Una noche, mi hijo pequeño se cortó la palma con una tijera mientras dormía. Dijo que una mano le apretaba la suya y lo obligó. Contactamos a un equipo de investigación paranormal. Eran 3 personas serias, nada de charlatanes. Pusieron micrófonos, cámaras, sensores. Esa noche, uno de ellos salió corriendo. Nunca volvió. Los otros 2 se quedaron y captaron grabaciones horribles, gritos lejanos, voces rezando al revés, y algo más, una respiración que duraba más de 1 minuto, constante, inhumana. Cuando la reprodujeron, sentí que me faltaba el aire. Los expertos nos dijeron que la casa estaba poseída por una presencia múltiple. Que no era un solo espíritu. Era como si ese lugar hubiera absorbido toda la energía de algo antiguo, oscuro, y que se alimentaba de nuestras emociones. Intentamos una limpieza. Un exorcismo. Trajeron incienso, oraciones, agua bendita. Pero fue peor. Esa noche, esa maldita noche, casi pierdo la cabeza. Todo empezó con un zumbido fuerte. Como si el aire vibrara. Las paredes comenzaron a temblar. Las luces se apagaron. Los crucifijos se cayeron. El suelo crujía. Y entonces, escuchamos un rugido. No era humano. Era como si la misma casa gritara. Una ventana se rompió sola. Mi hija cayó desmayada. Y vi claramente, por primera vez, a lo que nos enfrentábamos, una figura negra, alta, sin rostro, parada al pie de la escalera. Levantó un brazo, y todas las puertas se cerraron de golpe. Me arrodillé. Lloré. Recé. Supliqué. Y entonces, la voz volvió. Dentro de mí. Más clara que nunca, ya no hay salida. Al día siguiente, empacamos lo poco que pudimos y huimos. Dejamos muebles, ropa, recuerdos. Todo. No volvimos jamás. Ni siquiera a recoger las cosas. Esa casa nos quebró. Pasaron los años. Otros investigadores han ido. Algunos aseguran que aún se escuchan los cantos en el bosque. Que el olor a sangre sigue impregnado en el suelo del sótano. Que las paredes respiran. A veces, sueño que sigo ahí. Atrapada. Escuchando esa voz una y otra vez. Y cuando me preguntan si creo en fantasmas, yo respondo, no son fantasmas. Son algo más. Algo que habita donde nunca debimos haber entrado. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.